Esta semana en Cuadriga, el nuevo populismo en Europa. ¿Agudizará la crisis financiera? El primer ministro holandés, Mark Rutte, presentó su dimisión a la reina Beatriz esta semana. Su gobierno es la nueva víctima que cobra la crisis financiera en Europa. La coalición fracasó después de que el partido de extrema derecha, Partido de la Libertad, se negara a aceptar los recortes presupuestales. En Francia, Nicolas Sarkozy se encuentra en terreno inseguro justo antes del desempate electoral del 6 de mayo. En la primera vuelta, quedó detrás del candidato socialista François Hollande. Tanto la izquierda como la derecha han atacado su respaldo a la disciplina fiscal. ¿Están votando los ciudadanos contra las medidas de austeridad? Hoy conduce el programa Úrsula Moreno. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Cuadriga, la tertulia internacional sobre temas políticos y económicos aquí en la DW, Deutsche Welle. La crisis económica, lejos de desaparecer, parece que se consolida en gran parte del viejo continente. La pregunta es si las medidas de ahorro en estos momentos estrangulan más bien la economía o están surtiendo efecto. Y además, ¿la crisis fomenta o no fomenta los populismos en el viejo continente? Sobre estos temas quiero hablar con mis invitados de hoy, que paso a presentarles. Ignacio Sotelo, politólogo, escritor y catedrático de Sociología, estudió en Madrid para exiliarse durante el régimen franquista en Francia. En la década de los 60 se traslada a Alemania, donde finaliza la carrera de Ciencias Políticas e imparte clases en la Universidad Libre de Berlín. Colabora desde su fundación con el diario español El País. Roland Pichler es periodista y trabaja como corresponsal de temas económicos en Berlín para el diario alemán Stuttgarter Zeitung. Estudió periodismo en Múnich y vivió en Argentina. Conoce en profundidad la crisis económica y financiera en Europa. Y Juan Gómez, corresponsal desde el 2008 en Alemania del diario madrileño El País, ha sido redactor en diversos medios, entre ellos el servicio en español de la Deutsche Welle. Nació en Bilbao y vive en Alemania desde 1997. Pues bienvenidos a los tres y la pregunta es ¿por qué no vemos luz al final del túnel? En estos momentos Holanda, el alumno modelo de Europa, se ha quedado sin gobierno. Ya van 16 gobiernos. ¿Por qué están las cosas tan mal en estos momentos en Europa? Siempre había los altibajos en la crisis europea, ¿no? Si nos acordamos, 2 años detrás empezó con Grecia y siempre había términos o épocas que uno creía que se va a mejorar, después vino otro bajón. En total se puede decir, viendo los mercados, que se tranquilizó un poco. España no tiene que pagar tantos intereses como hace medio año. Si vemos los temores en verano 2011, que había muchos temores que Italia va a caer, que España va a caer. Ahora se tranquilizó un poco, pero uno no sabe hasta cuándo va a tardar. Bueno, pero hay algo que está en cuestionamiento. Hace unos meses nadie ponía en duda las recetas fiscales, las recetas económicas de Angela Merkel y de Nicolas Sarkozy, la consolidación fiscal por encima de todo. Y ahora, sin embargo, empiezan a ponerse en duda, no surten efecto. ¿Qué es lo que ha cambiado para que de repente no sea, digamos, la yema del huevo? Bueno, precisamente que no se termina de solucionar. Parece que las cosas cambian, hay siempre la marea, va, vuelve. Pero lo cierto es que la deuda española se ha encarecido en los últimos meses notablemente hasta puntos ya casi críticos. No se sabe dónde está el lugar de no retorno, pero se ha llegado ya a niveles que recordaban a los de países rescatados, como Portugal o como incluso casi Grecia, no tanto. Pero entonces, esta es la cuestión, ¿no? En Francia se está eligiendo un presidente y el directorio, digamos, se puede llamar, de Merkel y Sarkozy, el famoso Mercosí, pues se está rompiendo. Parece que en el 6 de mayo los franceses van a elegir, con toda probabilidad, un candidato que pone en cuestión el pacto fiscal, que pone en cuestión las soluciones propuestas por la pareja conservadora Mercosí. Y esto pues, podría revolucionar los próximos pasos a dar para la solución de la crisis, ¿no? Si los franceses están a punto de cambiar de gobierno, la pregunta es peor el remedio que la enfermedad? ¿Es que tanto ahorro termina por estrangular la economía y por eso los franceses votan ahora o quieren cambiar de gobierno? Casi con total seguridad. Como la crisis no se ha paralizado y no sabemos si estamos todavía al principio de la crisis, porque el futuro no es simplemente que esté en crisis el sur de Europa. La crisis puede llegar a Alemania dentro de 1 año o 2 de una manera mucho más fuerte. Y por lo tanto podríamos decir, nos encontramos
al comienzo de la crisis y no al final de la crisis. Pero esto es una pura especulación. Lo que es verdad es que se nos dijo que para salvar la crisis, y no había otra solución, era armonizar rápidamente las políticas económicas europeas, sobre todo la fiscalidad, avanzar en la Unión Política Europea. Y no se ha hecho en ese sentido nada. Lo único que se ha hecho hasta ahora es obligar a los Estados a que paguen sus deudas privadas, que son más fuertes que las públicas, y ello lleva consigo que la recesión económica en Europa está ahí. Uno recuerda la crisis del 29-30, donde se tomó la misma política de ante todo, controlar los presupuesto déficit, y la consecuencia, ya lo sabemos, fue la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, el keynesianismo no se puede aplicar, ya es verdad, a nivel de estados, porque las economías son mucho más amplias, son internacionalizadas, pero no podíamos pensar en un keynesianismo a nivel europeo. Esto sería lo primero que se plantea hoy la nueva política europea, es decir, tenemos que combinar el ahorro con evitar la recesión. Y sin embargo, Inglaterra ya está en recesión, España está en recesión, y el peligro de la recesión es el gran peligro de que la crisis sea mucho más grave todavía dentro de unos años. Un equilibrio muy difícil de conseguir, ¿no?, el que estaba comentando el señor Sotelo. Dice que estamos quizás al principio, quizás al final, no sabemos en qué punto estamos de la crisis, pero que estamos sumidos en una profunda crisis. ¿Y qué aspecto tendría ese keynesianismo? ¿Qué aspecto podría tener ese equilibrio? Es la fórmula que buscan todos los jefes de Estado y Gobierno y que no consiguen. Bueno, yo diría, en Alemania, como los números dicen que la crisis no ha llegado aún, o sea, es obvio, hay una tasa de paro baja, casi de ensueño, hay un crecimiento pues muy bajo, pero a fin de cuentas un crecimiento. Parece que no se va a caer en la recesión, parece que se está evitando. Aquí hay un debate entre el sector conservador, representado pues por diversos medios y naturalmente por partidos políticos, muchos de ellos en el partido político de la señora Merkel, que dice que ya se está haciendo una política keynesianista. Se dice que las grandes compras de bonos a través de los préstamos gigantescos, ¿no?, es 1 billón de euros, ¿no?, que saca el Banco Central Europeo, ya son políticas expansionistas, monetaristas, que echan una liquidez extraordinaria en los mercados y que ponen en peligro la estabilidad de los precios y nos ponen ante un riesgo de una nueva burbuja especulativa, en la forma que fuera, ¿no? Entonces, en Alemania ya hay este debate. La cuestión es que los números no obligan a echar adelante o a avanzar en otra dirección, ¿no?, porque parece que aquí las cosas van bien. Ahora, están llegando las noticias de que en Francia no está todo el mundo tan contento, de que en Italia, desde luego, no están tan contentos, que en España las críticas son furibundas, ¿no? Entonces, sobre todo hay que advertir que en Alemania, que es un país exportador y su estabilidad y su éxito es por las exportaciones, el 60% de las exportaciones van a otros países dentro de la Unión Europea. Y si estos países entran en recesión, las exportaciones alemanas al resto de la Europa comunitaria van a bajar. Pero al mismo tiempo, si pensamos lo que está pasando en China, donde hay un crecimiento espectacular, ha pasado del 9 al 7%, pero ha bajado y hay un problema económico que hay que plantearse, que va a influir mucho sobre Alemania, porque el 40% del resto va a China. Entonces, esas relaciones entre la exportación y la vida económica alemana es la gran cuestión para los años próximos, y es donde nos hace prever que la crisis a lo mejor no pasa sin más sobre Alemania, sino que puede influir sobre Alemania muy fuertemente por la baja de las exportaciones. Y por eso Alemania es el primer interesado, ¿no?, en que le vaya bien al resto de los países de la Comunidad Europea. Por supuesto. La pregunta es, ¿por qué Alemania actúa como actúa en ese momento? Sí escucho también las demandas de Francia, es que tenemos que estimular más la economía en Europa. Esa política expansionista, ¿no? Alemania tiene una experiencia porque hizo esas reformas en los años 2004 hasta 2008,
con el canciller Schröder, siguiendo con Merkel, hizo la experiencia que esas reformas en la sección laboral, en el sistema jubilatorio, le hicieron bien al país, que quedó muy competitivo, ¿no? Y por eso estoy un poco crítico a los consejos que tenemos que hacer, estimular, hacer lo que se hizo durante 40 años en la economía mundial. Y ahora vemos los efectos. Todos los países, o muchos países, son endeudados. Y creo que eso no puede ser la fórmula para el futuro. Una fórmula, sin embargo, que está funcionando en Alemania, pero no está funcionando en el resto de Europa. Hombre, además hemos dicho ya, ¿no? La deuda alemana es alta, es más alta incluso que la española. ¿O cómo la deuda pública, sí. La deuda pública. No es cierto que Alemania sea un país tan austero. Es cierto que se hicieron reformas. El gobierno anterior, como usted muy bien ha indicado, no el gobierno de Merkel, sino el gobierno anterior, hizo unas reformas del mercado laboral y también de los subsidios sociales, etcétera, pues que en dirección hacia la austeridad y que han resultado bien. Pero no es cierto que Alemania sea un país tan austero. El sistema social alemán, comparado con el español, es casi opulento. Es decir, partimos, claro, opulento es demasiado decir, partimos de bases completamente distintas. Alemania tiene una red universitaria, un sistema de educación, además de esa legendaria red de empresas, ¿no?, del Mittelstand, que da empleo a muchísimas personas y que crea una riqueza extraordinaria, de la que carecen otros países europeos. Es decir, España no puede ni soñar con el Mittelstand alemán. Italia, bueno, un poco más, pero tampoco. Entonces, la receta alemana, el remedio alemán, ha ido bien para Alemania. Ahora, no tiene por qué ir bien para un país como España o un país como Portugal. Por eso en Alemania la gente no sale a protestar a las calles de momento, pero en el resto de Europa el malestar es evidente. En Hungría, en Grecia, en España, como bien comentaba nuestro compañero, la gente sale a protestar a las calles porque realmente no saben cómo ajustarse más el cinturón. Realmente consideran que en estos momentos la política no les ofrece soluciones a sus problemas. Los esfuerzos de Grecia para reducir su déficit han golpeado con fuerza a la población. Los jubilados y los funcionarios han sido los principales afectados por las medidas. El sector público enfrenta este año 15.000 despidos. Con un desempleo del 22%, esta medida resultará muy dolorosa. Los funcionarios portugueses también han tenido que afrontar severos recortes salariales. Esto ha generalizado la cólera contra el gobierno del primer ministro Pedro Passos Coelho. En Italia, Mario Monti ha anunciado medidas de austeridad, que incluyen un aumento en la edad de jubilación de 60 a 66 años e impuestos más altos para los ricos. El ánimo en España está por los suelos. Con un desempleo juvenil del 50%, el país enfrenta el presupuesto más austero desde los tiempos de Franco. ¿Cuántos ajustes más aguantarán los europeos? Pues sí, después de 3 años de crisis, la gente está harta, ¿no?, de que les pidan más y más esfuerzos, más medidas de ahorro. ¿Se les puede pedir que se ajusten todavía más el cinturón? ¿Es posible, señor Sotelo? Bueno, la capacidad de aguante que pueden tener las poblaciones es bastante alta. Y sobre todo hay que tener presente una cosa, y es que España, en la crisis, parte de una situación que es incomparable con lo que ha sido el pasado de la historia de España. Es decir, los beneficios, tenemos un estado social, yo no llamaría de bienestar, porque el estado de bienestar exige que haya pleno empleo, que es cuando empieza la política social en serio. Si no, la política social es crear empleo, que es lo que quiere la gente. Pero el estado social ya empezaba a tener muy inferior al resto de Europa, pero ya empezábamos a tenerlo. Y la renta nacional había crecido desde los 70, que empieza la transición, hasta los años 2000, de una manera tal que efectivamente, aunque tenemos un bajón y vamos descendemos desde una situación bastante alta. Sí. Y esto hay que comprenderlo. Es decir, en España se vive mucho mejor. No digo que en mi juventud, en los años 50, en que verdaderamente era diúsimo la vida en España, era un país subdesarrollado totalmente, sino en comparación con los años 70, los 80 y los 90. Porque el crecimiento en los 90 ha sido sensacional. Por lo tanto, sí,
la gente se revela tal vez con más fuerza cuando baja de una situación relativamente alta que cuando vive en la alta. La miseria no hace rebeldes. Lo que hace rebeldes es el bajón de niveles de vida. Y esto es lo que me preocupa más en España. Y no es que la situación va a ser, como piensan, imposible de aguantar, porque efectivamente al nivel español, en cuanto miramos a África, al sur, a los países del Magreb, decimos, pero qué bien se vive en España. No, el problema está en que ese bajón, que sí se está realizando, enerva mucho más que si partiéramos de la situación de los años 50, 60, 70, en que vivíamos muchísimo peor, pero que lo aceptábamos porque estábamos acostumbrados a ese nivel de vida. Cuando hemos llegado a un nivel de vida alto es cuando el bajón se nota de verdad. Y ahora esto es lo que me parece más peligroso. ¿Qué influencia va a tener la crisis sobre las instituciones democráticas europeas? Claro, y europeas? Un desarrollo muy positivo gracias también a la Unión Europea, que se olvida, ahora se mira a Bruselas siempre como la culpable, pero la Unión Europea ha permitido también el alto desarrollo en los países del sur de Europa. El caso es que en España ahora mismo una quinta parte de los desempleados, desde 23 millones de desempleados en Europa, están en España. Es decir, que la situación en Grecia y en España es muy grave. ¿Hay salida para esos países, para Grecia y España en estos momentos? ¿Qué receta económica se tiene que aplicar? Sí, la receta alemana es hacer las reformas, ¿no? Y yo entiendo un poco la inquietud. ¿Qué lo están haciendo? Yo entiendo la inquietud porque esas reformas es la experiencia nuestra que tardan años. No se va a ver los frutos dentro de 2 años, sino va a tardar 3, 4 años. Pero la pregunta es, ¿qué remedio hay, no? ¿Qué otra forma? Ahora todos los países europeos se acordaron hacer ese camino y a mi forma de ver fuera lo pésimo si ahora pusieran en marcha atrás. No se puede hacer otro camino ahora, ¿no? Los mercados, los bancos, los inversores no van a aceptar si países terminen con esa política de ajuste. Eso va a crear un caos total. Por eso yo veo que todos los países están en ese camino. Quizás hay un poco cambios del pacto fiscal que se puede hablar después, pero la dirección es clara hacia un control del Estado, hacia más disciplina fiscal y más crecimiento económico a largo plazo. Resumo que la medicina que se está aplicando es la correcta, solo hace falta esperar un poco más de tiempo para ver los resultados. Yo quiero decir que el éxito alemán no solamente está en las reformas a tiempo y que los demás países tienen, sino el éxito alemán está en tener una altísima productividad gracias a un desarrollo tecnológico de primera. La fuerza de Alemania es que renueva su tecnología y es capaz de crear nueva tecnología. Fíjese, ¿por qué exporta tanto Alemania a China? Porque les vende alta tecnología. Alta tecnología que los chinos en 2 años copian y Alemania para mantener las exportaciones tiene que mejorar su tecnología cada 2 años, porque si no, en el Oriente Asiático copian toda esa tecnología y se quedan sin exportaciones. El gran mérito de Alemania es precisamente su capacidad tecnológica, su capacidad de innovación tecnológica. Y ahí es donde los sur no podemos competir y por lo tanto no bastan las reformas que nos ha mencionado. El éxito de Alemania está en tener la tecnología, la capacidad de innovación tecnológica que tiene y la tiene muy superior a los demás países de Europa. Hay muchas causas, ¿no? Es una causa importante, pero también cómo está el Estado moderno, como mencionaste, es también una causa, ¿no?, de ese bienestar que hay acá. Bueno, a Alemania le van las cosas bien, pero quizás no tan bien. Merkel mira mucho a su vecino más inmediato, a Francia, a Sarkozy, que puede ser que no esté mucho más tiempo en el poder. ¿Qué pasa en caso de que en Francia ese principal aliado de Alemania en política económica y fiscal haya un cambio de gobierno? Claro, hay que ver que todo lo que está haciendo Merkel, o buena parte de lo que está haciendo Merkel, tiene también sus razones internas. Es decir, no es muchas de las críticas contra la política de austeridad europea es que Alemania ha mirado mucho hacia adentro, hacia las propias elecciones en estados importantes como Baden-Württemberg, como Renania del Norte, que fue precisamente cuando empezó la crisis griega, hubo aquellas elecciones en las que el partido de Merkel precisamente perdió hace 2 años. Esta es una de las críticas, ¿no? Entonces, claro, Merkel, obviamente, una de las actividades de un político es mantener el poder.
Es decir, una vez gana las elecciones, tiene que mirar a su propio electorado, tiene que satisfacer a su electorado, tiene que darles lo que le piden y entender lo que ellos sienten, ¿no? Entonces, es cierto que en Alemania se ha extendido una sensación de que están pagando demasiado por los socios europeos. Ha habido verdaderas campañas populistas en algunos medios sobre Grecia, ¿no? hace unos años, que no puede negar nadie. Entonces sí que hay una sensación de estar pagando demasiado. Entonces, se ha explicado mal, a mi entender, a la gente por qué Alemania está beneficiándose del euro, porque Alemania es una de las más satisfechas históricamente, económicamente, de la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, Merkel aquí tiene un problema, y es que si se le va el aliado francés por otras bandurriales, ¿cómo les explica esto? Bueno, es que el aliado francés se nos va, tengo que ir con él o tenemos que arreglarnos con él, cuando han estado años diciendo que la única vía es la austeridad, la única vía es la que ellos proponen, ¿no? Aquí hay un problema electoral para Merkel posible. De hecho, la crisis está castigando a todos los partidos que están en el poder. Lo hemos visto en España, lo hemos visto. Podría ser que ocurriera lo mismo en Grecia el próximo 6 de mayo. Es muy probable que le ocurra a Sarkozy el 6 de mayo también, que también se vota en Francia. La crisis está castigando a todos los partidos en el poder. Incluso están saliendo beneficiados los partidos de extrema derecha en muchos países de Europa. ¿Podría pasarle algo parecido a Merkel en Alemania? Con la extrema derecha acá no va a pasar. Lo que vimos durante la crisis es que en muchos países cambiaron los gobiernos, en Portugal, en Grecia, en Italia. ¿Y qué pasó? Los gobiernos nuevos empezaron de nuevo con los problemas y no cambiaron la actitud, ¿no? Y había una constancia de la política porque la presión de los mercados y de los otros países europeos es tan fuerte que no se pueden hacer otro camino. En Alemania la situación es estable. Merkel, como dijeron, tiene bastante votos, aunque no es tan clara. Pero la gente le gusta ese estilo de controlar la situación en Europa. Y no es solo táctica, porque dijiste que Merkel actuó por táctica nomás. Alemania era uno de los primeros países que introdujo ese freno a las deudas cuando nadie habló de ese tema en el año 90. Si me permite, Alemania fue uno de los países que rompió el pacto fiscal, el pacto de estabilidad europeo en el año 2003-2004, junto a Francia, que ha sido, si me permite, el huevo de la serpiente del desastre presupuestario público. Exacto. Y después vino la gran coalición con la CDU, los socialdemócratas, y introdujeron ese freno a las deudas, ¿no? Y hablaron, yo estuve en el Cumbre de Toronto 2009, que ningún país, ni Estados Unidos ni Japón quería saber de ese tema, de bajar los déficits, y el ministro de Hacienda, Schäuble, introdujo ese tema en un momento cuando nadie se interesaba. Por eso un poco es la convicción de Alemania que hay que tener el Estado en orden para confrontar a la crisis. Es una exigencia que va a seguir con ese tema. Pero seguimos en las mismas. El malestar en Europa es generalizado y la crisis está afectando a países, ya no solamente Irlanda, Grecia, países periféricos. Está afectando al corazón de la eurozona, porque Francia tampoco tiene unos cifras macroeconómicas ahora de las que pueda ufanarse y realmente celebrar, ¿no? Está Holanda, también un alumno modélico, acaba de perder su gobierno y Francia está a punto de perderlo. Es decir, que realmente Alemania se está quedando un poco sola en esta visión positiva de la economía, ¿cierto? Bueno, puede influir que el hecho de que Alemania haya hecho una política que en primero ha sido favorable a los intereses alemanes, lo cual es comprensible, y en segundo lugar a los intereses europeos en general. Esto lleva consigo el que al final la impopularidad de Alemania ha crecido enormemente. En Grecia se ha comparado con la Alemania nazi. En España no hay persona más impopular que la señora Merkel. En Francia el señor Hollande gana las elecciones porque se identifica Sarkozy con la señora Merkel. Es decir, la impopularidad de Alemania ha crecido, yo diría, de manera injusta, pero ha crecido enormemente. Y esto va a ser un elemento que va a contar a medio plazo. Va a contar porque un país exportador
el prestigio de los productos alemanes sigue siendo alto y aumenta en Asia y aumenta en América Latina. Por lo tanto, no creo que haya un bajón por falta de prestigio. Pero el prestigio de Alemania en el resto de Europa ha hecho que el proceso de unión política, que tenía que ser basado en la amistad franco-alemana, y Alemania es el país más importante de la Unión Europea y por lo tanto necesita estar en el meollo del proceso hacia una Europa política, va a haber intentos de hacer Europa sin Alemania. Hoy ya se propone Italia, Francia, España deben de hacer una nueva coalición frente a Alemania. Y esto es para el desarrollo europeo una catástrofe, porque Europa solo puede avanzar si Alemania, Francia y los otros países grandes, Italia, España, van unidos. Bueno, inconcebible pues una Europa sin el eje franco-alemán, sin Francia y Alemania, tirando también de la locomotora económica del viejo continente, está claro, pero sí que estamos viendo, y es un tema que todavía no hemos hablado y que creo que es importante, el auge de esos partidos populistas, de Marine Le Pen en Francia, en Hungría, Viktor Orbán, están realmente viendo cómo les están creciendo las alas realmente a estos partidos. ¿Es una tendencia generalizada en Europa precisamente ahora por causa de la crisis? Los extremos quizás siguen, ¿no? En muchos países, aunque si veo, por ejemplo, la situación de Portugal o de España, la extrema no tiene tanto poder, ¿no? En ese momento, porque la gente es convencida que los deberes que tienen que hacer, ¿no? Las soluciones fáciles no están en ese momento. Creo que eso mucha gente en Europa entiende y sabe. Y entonces yo veo quizás hay más discusiones sobre el pacto fiscal, se puede cambiar el pacto fiscal en un método u otro, pero no se va a poner en dudas la dirección general que estamos tomando. Enseguida volvemos con el pacto fiscal, que es un tema muy importante en estos momentos, pero volviendo al tema de los líderes en Europa y de los partidos extremos, vemos que precisamente las urnas están castigando a los partidos de centro y están saliendo beneficiados partidos como el partido de Le Pen en Francia. ¿Es que los europeos buscan líderes fuertes y no los encuentran quizás? Puede ser. Se ha hablado mucho de la falta de liderazgo, es una paradoja. Hace unos años se hablaba en Europa de la falta de liderazgo europeo, se reclamaba un líder fuerte, alguien que decidiera, tal. Y cuando llegó la señora Merkel dando el puñetazo en la mesa, las críticas cambiaron de tornas y dijeron que era demasiado el dictado alemán, etcétera, ¿no? Y se ha llegado a este tipo de populismos equivocados, estas críticas exacerbadas contra la señora Merkel, incluso con esta erosión del prestigio alemán en Europa parcial. Pero, bueno, yo creo que partidos extremistas en Europa los ha habido desde hace bastantes años. El padre de Le Pen, Jean-Marie, ¿no?, se llamaba, también sacó 17% en 2002 y pasó a la segunda ronda electoral. Es decir, aquello fue entre Chirac y Le Pen, ¿no? Bueno, no sé si la crisis va a darles todavía más empuje a estos partidos, pero es de esperar que los partidos establecidos sepan llevar el debate, encauzar el debate en el marco democrático y en el marco también europeo, ¿no? Y yo creo que esto en Alemania se hace y en España de momento también. Es lo que intenta François Hollande en Francia. El 6 de mayo es una fecha clave porque votan los franceses en segunda vuelta, y cuando François Hollande se dirige a los franceses y dice vamos a gastar más y vamos a renegociar quizás el pacto fiscal, no solamente se dirige a los franceses, sino que también está hablando un poco a toda Europa, ¿no? O al corazón de muchos europeos. Vamos a ver lo que hace cuando está en el poder, electo, ¿no? Sí. Porque una cosa es hablar antes de las elecciones, la otra cosa es después. Porque lo que vimos en los últimos meses es los gobiernos nacionales son muy dependientes a los mercados. Y vemos en el caso de Francia, ¿no?, que las agencias calificadoras de rating amenazaron a Francia de bajar la nota. Lo que pasó, quedó el nerviosismo de Sarkozy. Entonces los gobiernos son muy vulnerables en ese punto. Por eso creo que un gobierno nuevo en Francia no tiene tanto poder hacer todo, cambiar todo lo que hizo el anterior, ¿no?
Además, pacta sunt servanda se dice, los contratos están hechos, no se puede cambiar todo lo que hicieron. Y es el caso del pacto fiscal que se acordó en diciembre del año pasado. Se ha implementado ya en Portugal se ha aprobado, se ha implementado ya muchas de las medidas en varios países de la Unión Europea. En cualquier caso, en estos momentos el pacto fiscal está siendo muy criticado. Para muchos no es la medicina adecuada en estos momentos para Europa. En marzo, los países de la Unión Europea, salvo 2, firmaban un nuevo tratado para imponer la disciplina fiscal. Un día feliz para la canciller alemana Angela Merkel, que ha sido una de las defensoras más acérrimas de la austeridad, junto con el presidente francés Sarkozy. Pero, desde que la austeridad se ha convertido en un tema delicado en las campañas electorales francesas, el entusiasmo de Sarkozy ha disminuido. El líder socialista y líder de la contienda, François Hollande, dice que quiere reorientar la política hacia el crecimiento. Varios políticos de izquierdas afirman que la austeridad es culpable del éxito del partido de extrema derecha de Marine Le Pen. El candidato de extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, también rechaza la austeridad. En Holanda, otro defensor de la disciplina fiscal, el primer ministro Mark Rutte, ha sido forzado a retirarse, al menos por el momento. Rutte no logró conseguir el respaldo para los recortes presupuestarios. Fue un acontecimiento penoso para los holandeses, que han acusado reiteradamente a los países del sur de Europa de ser incapaces de controlar el gasto público. La crisis de la deuda ha causado ya el colapso de gobiernos en varios países europeos, desde Grecia a Irlanda. ¿Serán los electores quienes finalmente harán caer el pacto fiscal? Bueno, y si el pacto fiscal se tambalea, también se tambalea el eje franco-alemán, que es el que hemos dicho que sustenta de alguna manera Europa, o la vieja idea de Europa. No hay que olvidar que el pacto fiscal fue elegido por 24 o 25 países europeos. Entonces es un hecho. Y lo que pasa en Francia es que Hollande, a mi forma de ver, no va a cambiar el pacto totalmente, sino quiere añadir algo al pacto, quiere añadir una parte de crecimiento, que hay mucha crítica que eso falta, ¿no?, en ese pacto. El tema es ese crecimiento, ese programa de crecimiento no debe tener la consecuencia que las deudas de los estados aumentan, porque eso no se puede. El ojo de los mercados, como vimos en España, es muy en la situación del déficit de los estados. Si aumenta un poco, ya baja todo de vuelta. Entonces creo que Hollande no tiene mucho lugar, mucho espacio para cambiar la Pero usted, situación. que es economista, y grandes economistas como Paul Krugman, que hablan ahora mismo del suicidio colectivo de Europa si se sigue por la senda solamente de la reducción del déficit, o sea, que hace falta añadir otra serie de medidas. Pero las otras medidas hemos implementado durante 4 décadas, ¿no? Durante 40 años hemos introducido eso, que aumentamos el déficit, el Estado ayudó a la economía, puso programas de estímulos y no tenía éxito. Y por eso la experiencia, y creo que también la economía en otras partes europeas son competitivas, España también es competitiva. Si mejoran un poco la situación fiscal y también ponen reformas, eso también es importante, reformas en la sección laboral, jubilatorio, entonces puede tener una nueva fuerza para Europa. ¿Reducción del déficit nada más o más? Efectivamente, los mercados no van a dejar de presionar, porque están ganando tanto con la presión a la baja que no van a renunciar fácilmente a que se diga Europa por fin puede respirar. Hemos de contar, hagamos lo que hagamos, más gasto para renovar la economía europea o menos gasto, van a seguir presionando, porque el problema que no hemos tocado ni planteado, y es el más grave, es exactamente el llamado a los mercados. Es decir, hay un capital internacional de una cantidad que supera con mucho al capital productivo, y ese capital presiona continuamente porque su ganancia está en la crisis y en el que se mantenga cada vez más bajo. Apuestan a la baja. Y es lo que les da muchísimo dinero. Por lo tanto, el factor que se nos cuenta siempre, si ahorramos más, si somos más austeros, nos vamos a librar de
la presión de los mercados es un argumento falso. Los mercados van a seguir presionando, hagamos la política que hagamos, porque las ganancias son inmensas en ese campo. Mercados que se están intentando controlar por diferentes instituciones, de alguna manera el Banco Central Europeo, que antes creo que mencionabas, que está siendo cada vez más intervencionista o está tomando un papel cada vez más grande en la economía europea, ¿no? Sí, lo que se le solicita desde ciertos sectores al Banco Central Europeo es que asuma eso que se llama el papel del prestamista de última instancia, ¿no? En el caso de que las cosas se salgan de control, pues el Banco Central Europeo tiene un arma muy poderosa, que es el botón de hacer billetes, ¿no? Y con esto se puede provocar que suba la inflación, y es una manera suave, digamos, indirecta, de reducir la deuda. Es decir, si la inflación sube, la deuda pierde valor. Es el sistema americano. Sí, es lo que hacen los americanos. Un arma de doble filo. Es un arma que al clásico liberalismo alemán es una pesadilla, ¿no? Para ellos. Les quita el sueño. Pero bueno, es lo que piden algunos, ¿no? La cuestión es, bueno, yo creo, ¿los mercados quiénes son? Una cosa muy compleja, tal. Pero, es decir, el mercado de deuda pública tradicionalmente era un mercado muy aburrido. El que quería divertirse, como las películas de Wall Street, etcétera, pues invertía en empresas, qué sé yo, ¿no? Y, con información privilegiada, y allí se ganaban disparates de dinero, ¿no? Pero el mercado de deuda pública era aburrido, era para abuelas. Con la pensión pues comprabas un poco del tesoro público, unas letras del tesoro, unas cosas así que te daban una rentabilidad pues muy segura. Todo, ¿no? Muy previsible. Claro, lo que ha pasado ahora es que estos inversores seguros, el inversor aburrido, el clásico inversor en deuda pública, se ha retirado de los mercados. Y esto yo le doy a él la razón. Es decir, esto se ha quedado en manos de los especuladores porque el clásico inversor en deuda pública tiene miedo de que pase lo de Grecia con la deuda pública de los demás países. Entonces, claro, el dinero de esta gente ya no va a deuda pública española o italiana porque tienen miedo de verdad que el 70% se pierda, ¿no? Entonces queda en manos de los grandes especuladores. ¿Cómo se recupera la confianza de estos inversores aburridos, digamos, de los que ponen el dinero y lo dejan ahí? Y, pues esa es la gran discusión. Solo con austeridad. Yo creo que los mercados o estos inversores agradecen o valoran no solo que se devuelvan la deuda, sino sobre todo se valora que crezca la economía y que se produzca y que la economía real funcione. Entonces, si esto no pasa, si la austeridad ahoga el crecimiento real y la economía real, el préstamo a las empresas pequeñas, a las que necesitan de verdad un préstamo, etcétera, pues colapsa y los mercados quedan en manos de los inversores aventureros que buscan el dinero fácil. Sin actividad económica tampoco hay crecimiento económico, sin crecimiento económico no se crea empleo. España está en una situación, como hemos visto antes, realmente crítica. Sin préstamo. Es decir, si los bancos no prestan, ¿cómo voy a hacer yo una empresa? ¿Cómo voy a dar empleo? Y realmente si España, si ocurre lo mismo que comentabas en España a lo que ha ocurrido en Grecia, ya hemos visto por parte de muchos analistas, está claro que Europa no puede salir al rescate de un país con un Producto Interior Bruto como el de España, ¿no? Pero los pronósticos no son tan malos, ¿no? Si vemos el pronóstico del Fondo Monetario Internacional, que dijo Europa en este año va a pasar por una crisis, por una recesión, pero el año que viene ya los pronósticos son mejor. Entonces, no veo la situación tan crítica. Creo que el tema es controlar un poco el Estado y implementar las reformas, y después se va a ver los frutos. Entonces, ¿la crisis del euro no es tan grave como algunos pronostican 10 años después de haber entrado en vigor? La crisis del euro es grave, porque ya estamos pasando por 2 años por esa crisis, pero lo que se olvida muy fácil afuera de Europa es que Estados Unidos es en una situación peor de su déficit fiscal. Japón lo mismo, está pésimo. El Reino y Unido todo el mundo se fija ahora en Europa. Europa está tratando de hacer los deberes. Y mi pronóstico es, haciendo los deberes, en 1 año, en 2 años va a estar más firme que ahora. Pero la que marca los deberes es básicamente Angela Merkel, antes también Sarkozy. Merkel se está quedando sola. ¿Qué pasa si de repente hay un descontrol de los alumnos? Lo que quiero subrayar es algo que es muy significativo, y es que toda la crisis del euro, el euro apenas baja respecto al dólar. Es decir, se mantiene en su valor. Y no se explica muy fácilmente, yo no lo sé explicar, por qué
tenemos esta presión sobre el euro, y el euro se mantiene y la inflación sigue siendo relativamente baja. Yo comprendo que los alemanes, después de la experiencia de la inflación, de la hiperinflación que vivieron después de la Primera Guerra Mundial, efectivamente lo que más teman sea la inflación. Pero es que apenas ha crecido la inflación, está en un 2% en Europa. Y el euro se mantiene respecto al dólar, subiendo un poquito, bajando un poquito, pero se mantiene. ¿Cómo se explica que estos dos factores tan importantes, que es baja inflación y mantenimiento del euro, se producen en un momento en que decimos que el euro está en España? Lo que más me ha preocupado, y vuelvo hace unos 3 días, vuelvo de Madrid, es precisamente la cantidad de gente de la clase media alta que están cambiando a dólares, porque no tienen confianza en el euro. Y el euro apenas baja. Esto es, ¿qué pasa? ¿Qué crisis es esta que nos mantiene la inflación baja y encima el euro se mantiene? Desconfianza en el euro, desconfianza ahora mismo en el pacto fiscal, lo estamos comentando. ¿Qué posibilidades hay de que Holanda, por ejemplo, no ratifique el tratado, o que Alemania en el Bundestag también condicione ese pacto fiscal a un montón de medidas anejas? Bueno, está por ver ahora en el Bundestag qué pasa, ¿no? Porque Merkel necesita a los socialdemócratas para sacar adelante el pacto fiscal y para establecer el fondo de estabilidad permanente, ¿no? Entonces, es posible que el líder del SPD, Sigmar Gabriel, esté mirando a Francia de reojo, con simpatía, naturalmente, por Hollande, y esté pensándose si plantar cara a Merkel en el Parlamento y quizá ponerle la zancadilla en ese plan suyo de unidad en la posición alemana, ¿no? Tenemos que ir terminando. Una última ronda realmente con respuestas, por favor, escuetas. ¿El paciente enfermo es Europa? ¿La medicina que se está aplicando es la correcta? La medicina es necesario, pero tarda hasta que veamos los frutos. Señor Sotelo. La medicina no ha dado resultados en los últimos años y es preciso no cambiarla, sino mejorarla añadiendo otro medicamento, que es el desarrollo económico de nuestros países para que haya un crecimiento que permita acabar con la recesión. Juan. Bueno, yo también estoy esperando lo que decía Angela Merkel, ¿no? Más Europa, a ver cuándo llega ese más Europa que prometía. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a ustedes por estar ahí. Ya saben, si tienen cualquier comentario o sugerencia, no dejen de escribir a cuadriga@dw.de. Muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto.